Un cordial saludo para todos aquellos que se conectan en esta hora en nuestro canal de YouTube. Bienvenido a este espacio de Meditando en la Palabra. Es para nosotros un verdadero placer poder contar con usted allí detrás de esta pantalla y poder llegar hasta su hogar o lugar donde se encuentre con la bendita palabra del Señor para bendición de nuestras vidas y de sus vidas. Quiero invitarle a que coloquemos este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Permite que tu palabra hable hoy a nuestras vidas y que tu Espíritu Santo, Señor, sea ministrando de una manera especial a través del mensaje de tu palabra. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos que están allí conectados y hermanos que se conectan el día de hoy. Hoy quiero que pueda recordar allí donde está algo que usted ha anhelado en algún momento de su vida, que usted ha querido mucho o que ha anhelado, algo material que usted ha anhelado. Y cuando piense en eso que ha anhelado tanto, en algunas ocasiones los hemos logrado. Tal vez usted ha anhelado tener un carro, una casa, algo material que le guste, o tal vez remodelar su casa, pintar su casa. Cuando ya usted tiene eso tan anhelado y ya hace parte suya, ¿qué es lo que usted procura hacer con eso? Por lo general, siempre buscamos proteger o cuidar mucho eso que tanto anhelábamos. Incluso a veces hasta cuando pintamos las paredes de la casa, siempre buscamos protegerlas de que, por favor, no ensucien las paredes. Entonces nos damos cuenta cómo a través de esas cosas tan anheladas y cómo protegemos esas cosas tan anheladas en nuestras vidas, eso nos lleva a pensar cómo protegemos nosotros también nuestra vida espiritual. Y hoy quiero hablarles de un pasaje muy conocido en Nehemías capítulo 7. Y hemos venido hablando en los programas anteriores de Nehemías hasta el capítulo 6, estuvimos el sábado pasado, estuvieron hablando sobre Nehemías en el capítulo 6, y hoy vamos a hablar del capítulo 7 de Nehemías. Y quiero que me acompañe un momento a leer del versículo 1 hasta el versículo 4, y a medida que vayamos progresando en la meditación de esta palabra, vamos a ir mirando diferentes textos bíblicos en Nehemías. Vaya conmigo a Nehemías, capítulo 7, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Cuando la muralla quedó reconstruida y yo había sentado las puertas y habían sido designados los porteros, los cantores y los levitas, puse al frente de Jerusalén a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza, porque éste era hombre fiel y temeroso de Dios, más que muchos. Entonces le dije: no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y estando todavía los porteros en sus puestos, se cerrarán y atrancarán las puertas. Designen también guardias de los habitantes de Jerusalén, unos en su puesto de guardia y otros delante de su casa. La ciudad era espaciosa y grande, pero el pueblo dentro de ella era poco y no habían casas reedificadas. El pueblo de Israel había sufrido, como hemos visto en los programas anteriores, muchos ataques. Esas murallas estaban totalmente destruidas y Nehemías fue el encargado de parte de Dios para la reconstrucción de estas murallas. Pero esos muros duraron así caídos más de 100 años. Pero cuando ya llegamos al capítulo 7, vemos que en el versículo 1 lo que inicia diciendo es cuando la muralla ya quedó construida. El pueblo de Israel por fin había terminado sus murallas. Ya tenían las murallas construidas. Pero el pueblo había pasado y seguía pasando por momentos muy difíciles, porque en medio de pruebas, en medio de amenazas, en medio de enemigos, en medio de todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, a pesar de eso, por fin
ya habían terminado la edificación de esas murallas. Y en estos momentos a Nehemías lo que más le está preocupando, en primer lugar, es el hecho de que puedan proteger lo que habían conquistado. Y el título de la meditación del día de hoy es Protegiendo lo anhelado. Lo primero que hace Nehemías es proteger lo que habían conquistado. Lo que se había conquistado, que era necesario mantenerlo seguro. Y lo que hace es que le colocan porteros, cantores y levitas responsables de que todas las cosas sean seguras, de que las puertas estén seguras. Y una vez terminada esa obra, hay que cuidar esa obra. Una vez terminadas esas murallas y esas puertas, eso tendría que ser cuidado. La ciudad tenía que ser cuidada, no solamente en su parte territorial, sino en su parte espiritual. Mire que él coloca a estos encargados del templo, a los cantores y a los levitas, que eran los encargados de ministrar en el templo, en la presencia de Dios, es a quien él coloca allí como responsables en cada lugar para cuidar, ¿no? Y notamos que en el versículo 2 dice: puse al frente de Jerusalén a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza, porque estos eran hombres fieles y temerosos de Dios más que muchos. Miren cómo Dios allí, en medio de esas circunstancias difíciles, ayuda a que Nehemías y el pueblo puedan reconstruir estas murallas. Pero el hecho de que ellos puedan proteger eso que habían conquistado con tanto esfuerzo era muy, pero muy importante. ¿Cuántas veces en la vida, después que nos ha costado tanto reedificar nuestros muros espirituales, nuestra vida espiritual que nos protege, como es la disciplina de la oración, la disciplina de la palabra, la disciplina de congregarnos? Cuando hemos reconstruido nuestra vida espiritual, porque por muchos ataques que el enemigo de pronto en la vida siempre está enviándonos, uno tiende a desanimarse, a tambalear muchas veces, pero allí siempre está Dios para darnos nueva fuerza y para siempre hacernos volver a su redil, para recapacitar y darnos cuenta que necesitamos al Señor. Y empezamos a reconstruir nuestra vida espiritual y levantamos esos muros de protección espiritual en las disciplinas espirituales que necesitamos ejercer. Y en medio de todas esas circunstancias, aunque sean difíciles, allí nos mantenemos y seguimos edificando nuestra vida espiritual. Y todos nosotros necesitamos proteger ese hábito de conservar y defender el hecho de mantenernos en la palabra y en la oración. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos defendemos? ¿Cómo protegemos ese territorio espiritual que hemos ganado en alguna área de nuestra vida? Bueno, en segundo lugar, Nehemías nos muestra que tenemos que estar protegidos por vigilantes. Mire que en el versículo 2 él menciona a dos personajes muy interesantes, ¿no? Ananí y Ananías. Y dice que eran hombres de autoridad. Hombres que rodearon y protegían al pueblo, que realmente lo que el pueblo necesitaba, que era en la vida espiritual, en su esencia espiritual. Nehemías quería que el remanente del pueblo obedeciera completamente a Dios. No quería contaminación en medio del pueblo. Quería mantener vivo ese propósito central, que era glorificar a Dios y mantener la gloria de Dios en el centro. Dios era el centro del pueblo. Así era conocido el pueblo de Israel como el Dios, como el pueblo que tenía el Dios todopoderoso. Y él quería mantener viva esta gloria de Dios en medio del pueblo. Por eso
Él busca proteger la vida espiritual del pueblo. Y nos menciona a estos dos hombres que eran hombres temerosos de Dios, con autoridad. Hombres que se encargarían de mantener al pueblo rodeado en oración y en la verdadera búsqueda y comunión con Dios. Hay personas llenas del temor de Dios a su alrededor. ¿Tiene usted personas tal vez como Ananí y Ananías que lo puedan ayudar en oración a proteger los territorios de los cuales usted ha sido libre de algún pecado? Si no lo tiene, le invito a que usted pueda orar al Señor y que el Señor va a colocar en el camino a estas personas idóneas, estos pastores y líderes que son los que Dios ha capacitado bajo el temor y la guianza para poder ayudarle a proteger vigilante en oración también su vida. Porque cuando alguien se acerca a alguno de nosotros como líderes, como cristianos, a pedirnos que por favor los ayudemos en oración por alguna situación, por alguna debilidad que muchas veces puede tener la persona. Y todos nosotros tenemos debilidades. No debemos olvidar que todos nosotros somos seres humanos de carne y hueso que tenemos debilidades y que qué mejor solución que cuando tenemos una debilidad, poder acudir a estos hombres y estas mujeres de Dios con autoridad espiritual y bajo la guianza del Señor para que oren por nosotros y nos ayuden a proteger esos territorios espirituales que una vez conquistamos y que el enemigo tal vez quiera venir nuevamente a querer invadir, pero cuando nos paramos en la brecha y empezamos a interceder y buscamos estos protectores vigilantes en oración a favor de nuestras vidas que nos ayudan a mantenernos firmes, entonces el enemigo retrocede. Y Nehemías tenía claro que aquí tenía que tener protección en el pueblo. Hombres llenos del temor de Dios que protegieran la esencia espiritual del pueblo. Pero en tercer lugar vemos que también Nehemías nos invita a autoprotegernos. En el versículo 3 al 4 nos habla que entonces dije, no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y estando todavía los porteros en sus puestos, se cerrarán las puertas con guardas y aunque estén allí las personas afuera. Imagínense el hecho de que ya es de noche, muchas personas van nuevamente a ingresar a la ciudad, pero le cierran la puerta. Esos eran puertas gigantísimas, cerraban las puertas y Nehemías dice, no abren la puerta hasta que salga el sol. En otras palabras, hay que cuidar las puertas. Hay que cuidar las puertas de que nosotros mismos muchas veces abrimos. Las puertas que muchas veces nosotros pensamos, eso no tiene nada de malo. Eso es inofensivo, pero tenemos que evaluar todas las puertas que abrimos, porque no sabemos por cuál de esas puertas puede inmiscuirse el enemigo. El enemigo se camufla. Dice 2 Corintios 11:14 que el enemigo se disfraza de ángel de luz. Y Nehemías lo que busca aquí es proteger al pueblo de que el enemigo entre de una manera tan sagaz que ellos no se den cuenta. La noche es un momento oscuro y para el pueblo en estos momentos era más oscuro por el hecho de que no había muchas casas dentro de la muralla.
Apenas estaban empezando a habitar la muralla, a reconstruir la ciudad como tal. Entonces no había muchas casas, no había alumbrado público, la oscuridad era bastante densa. Imagínense si abren las puertas y entra una cantidad de personas y ellos no logran ver claramente quiénes son los que están entrando. Nehemías quiere cuidar al pueblo. No quiere darle ninguna indija para que el enemigo entre. Y lo que hace Nehemías es que dice, no abran las puertas hasta que no salga el sol. Hasta que sea de día, hasta que el pueblo esté alerta, hasta que el pueblo esté despierto, esté así como quien dice, velando allí, pendiente de todo lo que está ocurriendo, de todo el que está llegando. ¿Por qué? Porque era importante para el pueblo y para Nehemías que el enemigo no llegara a contaminar lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios estaba reedificando en medio de su pueblo. Nehemías dice que son las puertas solamente se podrían abrir cuando el sol estuviera muy caliente, cuando el pueblo esté despierto, cuando el pueblo esté alerta. ¿Cómo estamos nosotros hoy? ¿Estamos alerta a las puertas que estamos abriendo? ¿Qué estamos tal vez viendo o escuchando? Porque son puertas que muchas veces abrimos y no nos damos cuenta. Y tenemos que estar alertas, atentos, velad y orad, dice la palabra. Cada quien tenía que estar vigilante de su propia casa, decía. Los que estaban allí dentro tendrían que estar vigilantes de su propia casa y del muro que estaba allí, al lado de su casa o enfrente de su casa o detrás de su casa. Tenían que estar cuidadosamente vigilando. Y miren lo que dice 1 de Pedro 5:8. Estad atentos y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no duerme, el enemigo siempre está al acecho, buscando la más mínima oportunidad para entrar. Nehemías no quería darle ninguna oportunidad al enemigo para que entrara a dañar lo que Dios estaba haciendo. El muro había sido terminado, pero la obra interna de la reconstrucción de la ciudad aún no había sido terminada. La reedificación interna de la ciudad apenas estaba iniciando. Y esa reedificación tenía que tener el objetivo claro y principal de la obediencia a Dios y su gloria en medio del pueblo. Y eso era lo que Nehemías estaba cuidando. Muchas veces resulta tentador el hecho de bajar la guardia. Muchas veces podemos decir, no pasa nada, yo estoy bien, estoy orando, estoy yendo a la iglesia, estoy leyendo la palabra. Y bajamos la guardia, pensamos que el enemigo no se va a meter por cualquier lugar porque estoy bien, entre comillas. Pero no, siempre tenemos que estar alertas, siempre tenemos que estar atentos, velando, pendientes, cuidando las puertas de nuestra propia vida, de nuestra familia, de los que están a nuestro alrededor. Pero en este caso, Nehemías no quería dar esa oportunidad a que ningún enemigo entrara y que dañara. No, sino que la obra del Señor se terminara como Él quería. Por eso Él, en cuarto lugar, busca proteger la genuina adoración. ¿Cómo? Empieza a hacer una verificación genealógica de los que estaban en Jerusalén, pero principalmente de los que servían en el templo. A Nehemías le interesaba mucho el hecho de que quienes estaban presentando esa adoración a Dios fueran verdaderamente aquellos descendientes de los sacerdotes. Entonces hicieron un nuevo censo mirando la genealogía que ya había hecho Esdras en el capítulo 2. Empezaron a verificar que los que estaban allí estuviesen en esa genealogía. Y en el caso que encontraran
algún evento particular, entonces lo sometían a la soberanía de Dios, a que el Señor mismo mostrara. Como es el caso especial que ocurre en el versículo 63 al 65, que dice exactamente de que los sacerdotes, los hijos de Abaí, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, que habían tomado por mujer a una de las hijas de Barzilai en Galadita, con cuyo nombre fue llamado, estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron, y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantara con Urim y Turim. ¿Ven este caso? Aquí lo que está haciendo Nehemías es realmente protegiendo la adoración genuina, que realmente los que eran de la genealogía sacerdotal fueran los que presentaran al Señor esa adoración. Que no hubiese ninguno por ahí suelto, inmiscuido, que en realidad no tendría que estar allí. Y Nehemías cuida todo eso, haciendo este censo y estas comparaciones genealógicas para saber si realmente estaban allí. Esto nos lleva a examinarnos y a mirar cómo estamos presentando nuestra adoración a Dios. Que debe ser algo realmente para nosotros prioritario. ¿Cómo estoy presentando mi adoración a Dios? ¿Cómo estoy teniendo yo en realidad una relación personal con mi Padre? Realmente a través de esa intimidad con Dios, yo estoy conociendo a Dios y estoy creciendo en Él y estoy acercándome cada día más a Él. O simplemente yo estoy siendo un religioso más que asiste a una iglesia, pero que en realidad no hago parte del libro genealógico de Jesús. ¿Cómo estoy presentando mi adoración al Señor? Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ahora, todo aquel que es del linaje de Jesús, todo aquel que ha creído en Jesús, ahora es lo que dice primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que seamos conocidos en el cielo, en la genealogía del Señor Jesús, en este linaje sacerdotal que viene a través de Cristo para nosotros. Que cuando haya la verificación, nosotros estemos allí, porque hemos sido conocidos por el Padre en nuestra adoración genuina a Él, porque hemos protegido lo que tanto anhelábamos, la presencia de Dios en nuestras vidas, para un día encontrarnos con Él y glorificar su nombre y seguir engrandeciendo al que vive y reina por los siglos de los siglos, a Cristo Jesús. Que el Señor les continúe bendiciendo y que su palabra cada día nos ayude a seguir creciendo en Él. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra. Te bendecimos y te pedimos que sigas ministrando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.